Martes, jueves, domingos, aquí celebramos una fiesta espiritual y la esperamos siempre. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 18. Cuando lo tenga, por favor, se pone en pie, hermano y hermana, y por reverencia a la palabra y al Señor mismo, y leemos la palabra del Señor. Capítulo 18 de Lucas, versículo 1 en adelante. Dice la palabra así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de, ¿qué dice, hermano? De orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amén. Pero si gusta, leamos el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orarle al Señor, cerremos nuestros ojos y orémosle al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar en este lugar y celebrar esta fiesta, por poder, Señor, estar delante de tu presencia y clamarte a ti, Señor, tú que tienes el control de todas las cosas, que eres el médico por excelencia, que eres, Señor, quien hizo los cielos, la tierra, quien estableció todos los límites que existen, quien hizo todo lo que en la tierra existe. A ti, el Dios todopoderoso, el que vive y reina, el que sigue siendo el mismo, a ti, Señor, podemos presentarnos, y por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestro clamor, Señor, no se queda perdido en el aire, sino que nuestro clamor llega hasta ti como un olor fragante, Señor. Llega hasta ti, Señor, como un perfume fresco y agradable. Por eso, Señor, nuestro gozo es estar delante de ti. Hoy te adoramos una vez más. Y sabemos, Señor, que mientras tú hables a tu pueblo, Señor, tú estarás haciendo milagros en este lugar, porque yo he venido esperando un milagro. Tus hijos que están acá, Señor, están esperando un milagro. Los que nos escuchan a través de la radio también esperan un milagro, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, oh Padre, sé propicio a cada vida. Sé propicio, Señor. En el nombre de Cristo, háblanos. Háblanos, Señor, habla. Cierra la boca. El conocimiento, Señor, de este hombre inútil, Padre, y habla tú a través de tu Espíritu Santo a tu iglesia, Padre. Habla con poder, Señor, habla con autoridad, habla con misericordia, habla con amor, Señor, de tal manera que pueda, Señor, llevar al hombre al arrepentimiento, Señor, que busque, Señor, tu justicia, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero estudiar con ustedes un tema muy especial. Ese tema es, hermano, una arma especial. Oiga bien, una arma especial.
Escrito está que es imposible que el hombre no tenga padecimientos en esta tierra. Dice amén. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Escrito está. Es imposible. Jesús mismo le dijo a Pedro: oh, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Verdad que sí? Satanás te ha pedido para golpearte y te va a golpear muy duro. Pero el Señor le decía: yo he orado para que tu fe no falte, para que en medio de esa adversidad tú tengas fuerzas y sigas avanzando. Así le dijo Jesús. Y es cierto, hermano, nosotros vamos a tener muchas adversidades siempre, necesidades siempre. Pero ante todas esas adversidades, nuestro amado Jesucristo nos ha dado a nosotros una arma que es muy poderosa y que nos ayuda cuando la sabemos usar o cuando la usamos como tiene que usarse. Y esa arma es la oración. Amén, hermano. Amén, hermanos. Los oigo algo distraído. Esa es la oración. ¿Y por qué le digo saber usar la oración? Porque muchas veces oramos y oramos mal. O, hermano, no pedimos como el Señor quiere que nosotros pidamos. Por eso muchas veces nuestra oración no trasciende y nosotros nos molestamos, nos enojamos, porque nuestra oración no es contestada. Pero ahí está un versículo que dice: hasta hoy no me habéis pedido nada, porque pedís y pedís mal. Entonces es importante que nosotros, hermanos, aprendamos a usar esta herramienta poderosa que todos los servidores de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, han utilizado. Israel lo utilizaba. Dice la palabra de Dios que cuando ellos se arrepentían, ¿qué hacían? Buscaban al Señor con todo su corazón y el Señor les respondía. ¿O no, hermanos? El Señor le respondía a Israel, porque la oración nos acerca al Señor de una manera especial. Tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, o tal vez usted lo sabe, pero la oración nos acerca de una manera especial a Cristo. Y se lo voy a demostrar. Abra el libro de los Salmos. En el Salmo 145. Y si alguien me puede leer el versículo 18, yo le agradecería. ¿Qué dice, hermano? Ajá. Oiga, se lo voy a repetir yo. Escuche esto. Cercano. ¿Qué quiere decir cercano? Está al lado suyo. Él está ahí a su lado. Cercano está Él. Está Jehová a todos los que le invocan, a los que le oran a Él. Allí está el Señor cercano a ellos. Pero hay una condición. Oiga lo que le digo. Aquí está la condición. A todos los que le invocan de veras. ¿Verdad que sí? Cuando le invocamos como tiene que invocársele, con el respeto que Él se merece, con la confianza que Él se merece y con las condiciones que nosotros tenemos que tener. Cercano está el Señor a nosotros. Por eso nosotros cuando oremos, hagámoslo con confianza, con la certeza que Él está con nosotros. Él es tan grande, hermano. Nosotros cometemos muchos errores y creemos que Él no está con nosotros, pero nosotros estamos dentro de Él porque Él hizo todas las cosas en sí mismo. Así de grande es nuestro Dios. Nosotros estamos en Él. Él
está pendiente de nosotros y Él está ahí con nosotros y en nosotros. Por eso usted tiene que darse cuenta que la oración nos permite disfrutar de esa comunión con Dios. Y por eso es importante la oración. Nosotros tenemos que tener claro que el cristiano tiene que depender de la oración. Elías dependía de la oración. La palabra del Señor dice que Elías oraba 10 veces al día. 10 veces, hermano. Daniel capítulo 10 habla que Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando le habían prohibido que él orara. Él abría las ventanas, hermano, de donde estaba su habitación, y él se postraba ante su Dios todopoderoso, que también es nuestro Dios, y oraba a él con libertad en su corazón. ¿O no, hermanos? Y la presencia de Dios estaba con Daniel siempre. Es esa presencia que lo libró a Daniel cuando lo condenan y lo meten con esos leones. Porque la oración nos permite tener una comunión, nos permite acercarnos, nos permite que el Señor esté a un lado, cerca nuestro. Cercano está a nosotros, a los que le invocan. Por eso estos momentos de oración son importantes. Porque nos logramos poner de acuerdo todos y clamamos al Señor. Y cuando 1, 2, 3 se ponen de acuerdo en pedir sobre una misma cosa, el Señor responde. ¿O no responde el Señor? Responde. Responde el Señor. La oración es tan importante que Jesús mismo oraba. ¿O no era su vida la de Jesús orar, hermano? Jesús se iba para una parte sola en las madrugadas a orar. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Él dedicaba mucho tiempo a la oración para mantener la comunión ¿con quién? Con su Padre. Porque Él decía, el Padre y yo uno somos. Para mantener esa comunión, Él oraba y oraba constantemente. Dice la palabra que en las madrugadas los discípulos estaban dormidos, pero Él se levantaba a orar. Veamos lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oiga cómo era nuestro amado Jesucristo. Siendo muy oscuro, Él ocupaba tiempo en orar. Jesús sabía que la oración era muy, muy importante en su vida. Y por eso nosotros tenemos que entender que la oración para la iglesia es importantísima. Satanás ha hecho un muy buen trabajo, pero un excelente trabajo poniendo dispositivos o trayendo a este mundo muchas cosas, las cuales generan que el hombre pierda su tiempo y se olvide de la oración, que se ocupe más en sus afanes que en la oración, que dependa más de qué, de un trabajo que de la oración, que dependa más de un dispositivo que de la oración. Satanás ha hecho un muy buen trabajo desviando la mentalidad o la prioridad máxima que la iglesia tiene que tener. ¿Por qué le digo que ha hecho buen trabajo? Porque es extraño que una persona ore. Cualquiera, yo le puedo preguntar, ¿cuántos de los que están aquí oran? Usted me puede decir amén.
quizás por pena, por compromiso, pueda ser cierto. Pero quizás ya somos pocos. Ya no es como se hacía antes. Porque hoy nos acostamos rendidos. Seamos sinceros, hay muchas veces que ni sentimos la noche, ¿sí o no, hermanos? Y Dios mío, ya son las 5 de la mañana, ya tengo que levantarme. Y ni sentimos. Una media oración que, Padre, gracias por este día. Y se durmió. Y el siguiente día ya son las 5 y ya tengo que irme. Y nos olvidamos de la oración. ¿Es cierto o no es cierto? Pero la iglesia tiene que considerar, hermano, que como comer, a nosotros no se nos olvida desayunar. Puede ser que se nos olvide desayunar, pero no se nos va a olvidar almorzar. No se nos va a olvidar que tenemos que comer por lo menos un tiempo en el día. ¿Por qué? Porque el estómago está haciendo un pleito contra su mente y contra usted cuando no ha comido. Y le está recordando, tengo hambre, necesito comer. O como la necesidad del café. Algunos no, pero muchos sí. Si a las 2 de la tarde a usted ya le duele la cabeza, usted ya tiene una adicción al café. Ay, que me duele la cabeza, necesito un café. Se toma el pichel de café y no se le quita el dolor de cabeza. Pero ahí está la necesidad y eso le recuerda. Y más si hay un pedacito de pan, démosle. Pero ahí está la necesidad. Al cuerpo no se le olvida eso. Pero así como no se nos olvida eso, tampoco se nos debería de olvidar como hijos de Dios la dependencia y la necesidad de orar, de pedirle al Señor. Porque eso tiene que ser parte de nosotros. Le voy a invitar a que abra Mateos, capítulo 26. Solo retroceda hace unas cuantas paginitas y ya va a estar ahí. Mateo 26, 41. Y ya le voy a decir por qué es necesario y por qué es una necesidad para nosotros que tenemos que orar. Y aquí dice, velad, o sea, está atento. ¿Y qué más dice? Y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. ¿O no? Entonces, ¿es una necesidad para nosotros orar o no es una necesidad, hermano? Sí es una necesidad, porque si no estamos alertas, pendientes y no oramos, nunca vamos a tener las fuerzas para resistir las tentaciones. Y ahí anda la gente y dice, no, es que Dios sabe que yo soy ser humano y que yo soy hombre y que como soy hombre soy débil. Es que Dios ya sabe que yo soy así. No, lo que usted es sinvergüenza. No ora. Con todo amor. No ora. Y no tiene la fuerza para resistir. ¿O no, hermano? ¿Cuál era la característica de que esa predicación preciosa que dio el pastor hace poco? De aquel joven que habían vendido. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Ah? Correcto. ¿Qué pasó con ese joven? Los hermanos no lo querían. Y lo querían matar. Y dijo uno, no lo maten. Mejor hagamos esto. Y lo vendieron. Y ese muchacho se lo llevan y lo venden como un esclavo. Pero ese joven, ¿por qué resistió tantas pruebas? Porque ese joven oraba al Señor.
Él tenía una vida devocional maravillosa con su Dios. Entonces la unción y la presencia de Dios en su vida era tan grande que él estaba fortalecido ante cualquier adversidad. Una de las adversidades que el hombre casi nunca resiste es la tentación del dinero. El dinero puede ser una tentación terrible para cualquiera. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al correcto. Y por el dinero han existido muchos problemas. Muchos pleitos, muchas muertes, muchas guerras por el dinero. ¿O no, hermanos? Pero este joven, dice la palabra, que él administraba todas las cosas de Potifar. Y dice que era bendecido en grande manera. ¿O no, hermano? Era bendecido. Y aquel hombre era íntegro. Él no tocaba un dinero que no se lo hubiese ganado él. No tenía una mano escondida. No era maleante. No era estafador, no era engañador. No decía, hoy solo vendimos y ganamos tanto. Y él se guardaba una parte como lo hizo Ananías y Zafira. Él no. Él sabía enfrentar ese tipo de tentaciones. También supo enfrentar la tentación carnal con la mujer de Potifar, ¿o no? La enfrentó. Y le voy a decir, aquella mujer era bellísima, preciosa. Y la resistió. Y él no dijo, Señor, es que yo soy hombre, es que tú sabes que yo soy humano y que soy de carne y hueso y mientras esté en esta tierra, esa es mi lucha. No, él no. Él tenía fuerza de voluntad, tenía dominio propio, porque dice la palabra que a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces él tenía el carácter. Y lo enfrentó, lo dominó. ¿Pero por qué? Porque oraba. Y fue tan grande la unción que tenía que fue segundo en todo aquel imperio. Después de Faraón no había otro. No había nadie. Tenía el anillo del rey. Y no era cualquier rey. Usted sabe que a Faraón lo consideraban Dios, ¿o no? Dios guarde. No era cualquier cosa ese hombre. Y estuvo gobernando y gobernó con sabiduría. Y Dios lo bendecía, Dios lo bendecía, Dios lo bendecía y Dios lo bendecía. Y Dios lo utilizó para preservar la vida de Israel en aquel tiempo de las vacas flacas. ¿Lo utilizó? ¿Por qué llegó tan lejos? ¿Qué lo mantuvo bien? La oración. Es que nosotros tenemos que entender que nuestra necesidad diaria no es levantarnos preocupados por qué voy a comer ahora o cómo voy a hacer ahora. No, nuestra verdadera prioridad al levantarme es postrarme ante el Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no sé qué tienes para mí este día, pero nuevas son cada mañana tu misericordia. Aquí estoy, Señor, dispuesto. Úsame para la gloria de tu nombre. Quiero resplandecer. Quiero mostrar tu luz. Quiero vivir para ti. Quiero que tú tomes el control de mis necesidades. Porque cuando estamos necesitados sí nos acordamos. Pero cuando no estamos necesitados no nos acordamos. No suena la sirena de la ambulancia cuando no estamos enfermos. Pero cuando estamos enfermos sí. Queremos ser la prioridad número 1 para Cristo. Pero no es nuestra prioridad cuando nosotros estamos bien.
sino que locamente has actuado, decía el Señor. No es así. Nosotros tenemos que entender que nuestra primera prioridad es orar, porque cuando se ora suceden cosas maravillosas. Le voy a explicar 3 cosas que suceden cuando se ora. 3 cosas especiales que tienen que suceder y que usted tiene que entender que suceden cuando usted se postra delante del Señor y ora. La primera, se abren los cielos. Amén. La segunda, el Espíritu de Dios desciende. Y la tercera, usted va a escuchar la voz de Dios. Esas 3 cosas sucederán cuando usted se postre delante del Señor. ¿Me cree o no me cree? Si no, veamos lo que dice la Biblia. Si usted no me cree a mis palabras. Amén. ¿Qué pasó cuando Jesús lo estaban bautizando? ¿Qué dice que estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Los evangelios, léalo, hermano, ahí está. Dice que estaba Juan el Bautista bautizando, cuando de repente hubo un hombre que se llama Jesús. No le digo se llamaba porque él sigue vivo, aunque ya no es, tiene el cuerpo de hombre, ¿verdad? Iba Jesús, y cuando Jesús iba entrando y se pone al lado de aquel Juan el Bautista le temblaba el cuerpo, hermano. Ahí estaba el Dios Todopoderoso con él, y él lo entendía. Dice que Jesús se puso a orar. ¿Y qué sucedió cuando Jesús se puso a orar? Se abrieron los cielos, dice la palabra. ¿O no, hermanos? Dice que el Espíritu descendió en forma de... ¿Verdad que sí? Y una voz dijo, ¿qué dijo, amado? Dígalo fuerte. Este es... Aleluya. En quien tengo complacencia. Eso sucedió cuando Jesús oraba. ¿Usted cree que no puede suceder lo mismo con nosotros? Lo que pasa es que nosotros estamos tan agitados haciendo una oración flash que no escuchamos la voz de Dios. O quizás no hemos educado nuestro oído a la voz de Dios. Y eso puede ser normal. Pero necesitamos educar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que allá a Samuel estaba acostado y el Dios le decía, Samuel, Samuel. Y aquel joven se levantaba y salía corriendo donde estaba aquel sacerdote y le decía, dime, Señor, ¿qué quieres? Y aquel le decía, yo no te he llamado. Acostate, ¿estás loco? Y se iba a acostar otra vez. Samuel, me llama otra vez el Señor, y ahí iba corriendo. Dígame, Señor, ¿qué necesita? Entonces aquel sumo sacerdote entendió que el Señor le estaba hablando, ¿o no, hermano? Porque él ya había escuchado la voz de Dios. Aquel Samuel nunca la había escuchado. Por eso se confundía y decía, ¿quién me llama? Pero él le dijo, aquel le dijo, cuando vuelvas a escuchar esta voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Por eso usted, cuando oiga la voz del Señor, dígale, habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo no sé qué le va a decir. A lo mejor le va a decir algo que usted no quiere oír. Porque a veces, como no queremos escuchar lo que Dios dice, por eso es que nos tapamos los oíditos. No, yo no quiero eso, pero el Señor nos conoce a nosotros. Yo no lo conozco, yo no la conozco a usted. Ni es mi prioridad conocer la vida de nadie, no. Hermano, hay mucho por conocer de Cristo que creo que el tiempo, ni que se viviera 100 años, se logra conocer como se tendríamos que conocer a Cristo. Hay mucho por conocer a Cristo, que es nuestro blanco perfecto.
Pero como a veces no queremos escuchar lo que el Señor dice, aquel joven entendió que quien le hablaba no era un hombre, sino que era Dios que le estaba hablando. Y así le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor comenzó a hablarle. 1 Samuel. Lea esa bella historia preciosa. Y aquel hombre comenzó a escuchar lo que Dios tenía para él. El primer, se considera juez, que estableció y ungió al primer rey sobre Israel. Y no fue cualquiera, un hombre con un ministerio poderoso, fue Samuel. Dios se lo entregó, pero él aprendió a escuchar la voz de Dios. Porque suceden 3 cosas maravillosas cuando usted ora. Se abren los cielos, y cuando los cielos se abren es para que usted reciba y esas bendiciones fluyan, para que esa comunicación entre usted y el Señor corra, para que el ángel lleve su petición al Señor. Esa es la palabra. Aunque la palabra de Dios dice que antes que nosotros pidamos, Él ya lo conoce. Él ya conoce. Ya conoce nuestra petición. Pero los cielos se abren. ¿Cuántos quieren que los cielos se abren, hermano? Es que hay una lluvia de bendición sobre nosotros. Un avivamiento poderoso en nosotros, hermano. Yo anhelo un avivamiento enorme, que todos aquí hablemos lenguas, hermano. Que la gente allá afuera diga: yo quiero entrar a ese lugar, porque ahí está el Espíritu de Dios, ahí se siente el poder de Dios, ahí se siente algo maravilloso y especial. Que todos lo hagamos, un avivamiento especial. Que el Espíritu de Dios descienda y genere esa comunión especial entre el hombre y Dios y el Espíritu mismo. Porque a algunos les ha sucedido lo que le sucedió a Sansón. El Espíritu se fue y él no se dio cuenta. Eso es algo duro, hermano. Y hay muchos, quizás no aquí, en otros lados, en muchos lugares, que el Espíritu de Dios ya se fue. Amén, hermanos. Yo sé que se enojan conmigo porque quizás yo soy muy enfático con la palabra de Dios, y yo le digo: Señor, por lo menos si les voy a decir las cosas, dame gracia para decírselas, y que cuando les corte por lo menos se rían cuando esa herida se les haga. Pero por más que le pido al Señor, hermano, y créame, en el amor de Cristo se lo digo, le ruego a mi Señor como usted no tiene idea. Pero si Él no lo permite, porque así es su palabra. El Espíritu de Dios se va sobre las personas, y cuando el Espíritu de Dios se va de las personas, hasta la oración es simple. Hasta la oración no le haya sentido, y usted y ni haya que decirle al Señor, porque el Espíritu está lejos, se fue. Es lamentable, es duro, pero sucede, hermano, sucede. Que el hombre se vuelve solamente un carapacho. En alguna vez sucedió en mi vida, y yo se los he comentado a ustedes. Se los he comentado. Era duro para mí. Y cuando yo me di cuenta que el Espíritu de Dios se había ido de mí, yo lloraba como usted no tiene idea, hermano.
Y la gente decía, ese hombre siente el Espíritu de Dios. No, yo lloraba de tristeza y de decepción que el Espíritu se había ido de mí. Yo le decía, Espíritu, ven, necesito sentirte, porque no puedo clamar, no puedo orar, no tengo paz en mi alma cuando tú no estás conmigo. Yo se lo decía al Señor. Yo no era hipócrita, ni fingía una oración hablando lenguas que no tenía. No. Yo lloraba de decepción, de tristeza, de amargura, y decía, ¿cómo fui tan inútil que no pude retener ese poder en mí? Y oraba como usted no tiene idea. Y pedía al Señor como usted no tiene idea. Y derramaba mi alma clamando a Dios porque el Espíritu se había ido de mí. Y me sentía solo y me sentía abandonado. Y sentía que mi oración era hueca y sentía que no trascendía. Pero un día estaba escuchando esa oración, hermoso eres, esa alabanza, hermoso eres. Y me tiré de rodillas. Yo le dije, Señor, yo no aguanto más, yo no sé qué voy a hacer, pero yo necesito sentirte. Y ese día sentí algo tan maravilloso sobre mi ser. Y de repente comencé a hablar lenguas nuevamente. Comencé, hermano, a reaccionar. Yo decía, oh, qué maravilloso. Yo no quería parar, yo hablaba y yo sentía que Cristo me abrazaba y me decía, aquí estoy nuevamente. Amén. Pero solo a través de la oración, porque el Espíritu se había ido. Y sabe que era tan ingrato y predicaba y guardaba una apariencia todavía. Pero después dije, no puede ser. Hasta que el Espíritu regresó. Así que no se conforme usted y decir, el Espíritu se fue, pero yo me siento normal. No se conforme, porque su escudo es el Espíritu Santo. Ese es su escudo. Dice que descendió en forma de paloma. Y de repente se oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado. Es que cuando usted ora al Señor de verdad, de corazón, el Señor dice, esta es mi hija amada. ¿Qué quieres, hija? Yo te escucho, dime, ¿qué quieres? Y la voz de Dios está allí. El problema es que quizás usted no le escucha la voz, como ya le dije. Pero esas tres cosas tienen que suceder. Y suceden. Amén, hermano. Pero también la oración tiene sus contras. No porque la oración sea mala, no. Sino que tiene requisitos para el que hace la oración. Y es allí donde entra la parte difícil, la parte dura. La parte que a veces nosotros no logramos entender, no logramos digerir. O tal vez, hermano, no queremos cumplir. Y le digo que no queremos porque depende de nosotros. Primero dice Santiago que tenemos que confesar nuestros pecados. Así dice Santiago 5:16, si usted quiere leerlo. Confesemos los pecados unos con otros. ¿Puede leerlo, por favor? Sí. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oiga, la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Justo. La oración eficaz. Tenemos que confesar nuestras agresiones, nuestras faltas.
Tenemos que, hermanos, pedir perdón primero. Y también tenemos que perdonar nosotros. No solo pedir perdón, también perdonar. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y perdonan a los que nos ofenden como también nosotros los perdonamos. ¿No? Tenemos que perdonar nosotros. Si no perdonamos, ¿qué seguridad nosotros tenemos? Busque el libro en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Este no es un estudio, hermano, pero se lo quería dar para que dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone nuestras ofensas. Amén. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Oiga, qué bonito esto. Aquí ya se va poniendo más seria la cosa, ¿verdad? ¿Por qué a veces las oraciones no trascienden? Y cualquiera puede venirse aquí, emocionar y decirle: no, usted lo único que necesita es tener fe. Hay ingredientes. Para que la sopa le quede buena, hay ingredientes. Si usted solo le echa el pollo a aquella agua y deja que hirva y que se le ablande, le aseguro que cuando se la vaya a tomar, la va a volver a echar. Hay ingredientes, ¿o no? Hay unos que no necesitan ni cubitos para darle sabor a las cosas, solo salita y algunas especias y les queda tan rico. No, necesitan un montón de condimentos prefabricados. Hay quienes que tienen un toque especial que solo ellos le dan. Amén. Esos son los que pueden cocinar. Los que no podemos, a puro cubito, hermano. La oración necesita ingredientes. Para que esa oración tenga un olor grato allá arriba, necesita ingredientes. Pedir perdón es uno, pero perdonar también es otro. Es otro. ¿Acaso Jesús no nos perdonó a nosotros? Sí nos perdona. Nos perdonó y le dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y perdonó. Así que necesitamos nosotros perdonar. Y hasta perdonarnos a nosotros mismos del resentimiento que muchas veces guardamos contra nosotros mismos. Porque muchas veces nos autocastigamos nosotros. Es que por dundo. Es que si... Y uno se ve en un espejo y dice: ¿cómo pude ser tan necio? ¿O no, hermanos? Quizás usted, pero en mi caso ha sucedido en algún momento. Entonces necesitamos hasta nosotros perdonarnos para que exista paz en nuestro corazón. Si usted se perdona, puede tener la capacidad de perdonar. Y yo les decía hace poco que el que perdona es porque ama. El que no ama no perdona, es resentido. Y $1 le debe y por ese $1 guarda un gran resentimiento. Y yo conozco personas que por $5 se odiaban. Por $5. Y pasaban peleando como que eran bichitas. Eran 2 mujeres. Yo creo que les he contado, en algún momento les conté esa historia. También
otro ingrediente esencial, y allí sí va, es la fe. Usted tiene que tener fe. Usted cuando pida tiene que tener la certeza de que lo que está pidiendo ya es hecho. Declararlo con su boca. Entender que el Señor conoce nuestra necesidad profunda y que cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor, esa fe se transformará en un milagro. Pero muchas veces pedimos y pedimos mal. Yo he leído varios libros acerca de eso. El error es en la oración. Yo les he contado a ustedes, hermanos, de aquel varón allá en las montañas que le dijo al Señor, Señor, se puso en ayuno y oración. Y no ayunó poquito, ni oró poquito. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me proveas un automóvil. Porque mira, con tu iglesia vamos a los Campos Blancos y nos toca irnos a pie, Señor, y venimos de madrugada y tu pueblo sufre mucho. Así que necesito un Pickup con las siguientes características. Y hasta el color le puso el hombre. Quiero un Pickup de este color, de la marca tal, que tenga doble rodaje, o doble tracción, es verdad que sea de doble tracción. Quiero que traiga hasta la baranda, Señor, para que tu pueblo vaya y que tenga la capacidad de mover a tantas personas. Y el hombre fue bien específico. Oraba. En cierto momento vino una persona de los Estados Unidos, de por ahí cerca, y compró ese Pickup. Y cuando esta persona se iba de regreso para los Estados Unidos, se fue a buscar al pastor. Y le dijo, pastor, aquí vengo, le dijo, aquí me mandó el Señor. Yo no sé por qué, pero el Señor quiere que a usted le dé las llaves de esto. Tome, aquí está. Y cuando el pastor bajó, porque era una como fuerteza, y baja a la calle principal, se le queda viendo aquel Pickup. Era la marca que él había pedido. Y como a él le gustaba lo fino, pidió Toyota. Dicen que ese no se conduce, se maltrata. Y era un Toyota. El color que él pidió. Tenía la baranda como él quería. Y era grande con la capacidad que le había pedido al Señor. Y Dios le respondió. Y aquel hombre no creía. Y dice que el hombre coincidencialmente ese día estaba ayunando también y orando. Y le decía, Señor, yo no voy a dejar hasta que tú respondas. Y el Señor se lo dio. Se lo dio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, sí, ellos necesitan, es cierto. Ahí van pobrecitos todos, caminando. Mire, hermano, se caminaban quizás unos 7 kilómetros. Era lejos, le digo, porque yo iba. Yo estaba pequeño. Era lejos, hermano, lejos. Los Campos Blancos habían cerca, ¿verdad? Pero había lugares lejos. Y nos íbamos a pie. Y ahí iban el montón de viejitas, viejitos, niños, jóvenes. Y ahí íbamos. Regresábamos de madrugada, ahí andábamos. Sí. Y mire, después ahí andábamos en el Pickup. Ahí andábamos. El problema es que el varón, después de que el Señor le había respondido esa oración, como ya se la había respondido, ya les he contado a ustedes, se olvidó de la dependencia de la oración. Y como dice la palabra, velad y orad, ¿para qué? Para que no entres en tentación. Lo leímos hace un momento. El varón, donde ya veía aquel Pickup bonito, y ya él se bajaba del Pickup y lo cerraba hasta despacito, lo cerraba, y ya después no quería que le llenara de lodo. No, ya no quería. Y mucho menos que le llenara allá arriba en la cama de lodo. Entonces él se iba temprano y nosotros nos íbamos a pie después. Pues decía, ya los voy a alcanzar, caminen, avancen, ya los voy a alcanzar, que tengo un compromiso.
Que nosotros llegábamos y él no llegaba. Se le olvidó para qué Dios le había dado eso. Se le fundió y ya no lo logró levantar nunca. Es que con Dios no se juega, hermano. ¿Entiende eso? Con Dios no se juega. Pídale algo al Señor, pídaselo específicamente como usted quiere, con la fe. Vea lo que lo tiene, pero cúmplale al Señor la promesa que usted le ha hecho. Cúmplale. Señor, si tú me sanas, yo te prometo que voy a hacer esto, que te voy a servir. Mentira. Mentirosos. ¿Se acuerdan de todo menos de servirle al Señor como dijeron que le iban a servir? Si tú me haces este milagro, el Señor lo hace. Yo te voy a hacer una acción de gracias. Mentira, ni eso le cumplen al Señor. No lo hacen. Mentirosos. Y al Señor tenemos que cumplirle, ¿o no? Cumplirle. Y vamos a seguir porque ya les vi la cara de serio. No, ya voy terminando, no se preocupe, hermano, si ya esto ya se acabó. Y siempre me quedo a media, fíjense. La palabra del Señor dice en Lucas, capítulo 6, que tenemos que amar a nuestro enemigo. No podemos hacer una oración teniendo resentimiento en nuestro corazón. No podemos invocar la presencia de un Dios santo mientras nosotros no busquemos la santificación. Existen reglas para que ese alimento usted lo sienta rico. Y dice mi esposa ahí en la casa, tanto que me costó cocinar, desde temprano estoy cocinando y ustedes en un ratito se lo volaron todo. Porque estaba rico, le digo yo. Y no para eso era, estaba rico. Lo comimos rápido y ni quedó nada, ¿no? Pero cuando no está rico, ¿quieren más? No, ya no quiero, muchas gracias. Mira, aquí hay más. No, ya no, muchas gracias. Pero cuando está rico ni le han preguntado y usted ya está jalando. Así es. Para que su oración en verdad lleve ese olor fragante hasta allí el Señor. Pongámosle estos ingredientes que necesitamos. Y yo le aseguro, hermano, que se abrirán los cielos, que el Espíritu de Dios descenderá de una manera especial y habrá un avivamiento maravilloso, y que usted escuchará esa voz del Señor. Yo sé que la va a escuchar. ¿Cuánto tiene de no escucharla? No sé. Yo sé que algunos ya la han escuchado muchas veces. Yo que el Señor ya les ha hablado muchas veces, pero de repente ya no. Necesitamos vivir y depender de la oración. Cuando usted entre en su aposento, cierre la puerta, ciérrela, póstrese el Señor, comience a orar en lo secreto, calladito. Yo me recuerdo que, y con esto voy a terminar, estuve viviendo una crisis muy terrible hace un tiempo. Y había un cuarto donde nosotros alquilábamos, porque no podíamos y no teníamos dónde vivir. Vivimos una situación muy dura, yo sin trabajo, mi esposa solo iba a trabajar un día. Y vivíamos con $12 a la semana. Así vivíamos.
Era muy duro, muy, muy duro, como usted no tiene idea. Y en ese momento toqué fondo como David tocó fondo. Y recuerdo que me iba a un cuarto mientras mi esposa se iba a trabajar. Yo me iba a tirar a un cuarto de rodillas. Y yo cerraba la puerta. De repente, cuando yo sentía, estaba mi hijo. Yo no sé si él podía orar o no podía orar, pero él estaba arrodillado a la par mía. Ahí estaba, de rodillas, y no se levantó hasta que su servidor se levantó. Por eso les decía al principio, no pelee con sus fuerzas, no pelee con sus palabras, pelee de rodillas. El poder de nosotros, los hijos de Dios, está en la oración. Cierre sus ojos. Yo me acuerdo que Dios abrió la ventana de los cielos. Dios abrió los cielos. Los cielos fueron abiertos. Y recuerdo que llegaron a buscarme y decían: ¿dónde está el hermano? Le tenemos un trabajo. Dios proveyó. Dios no nos dejó solos, nunca, jamás. Porque no hay un hijo de Dios que vaya a mendigar. Dios es bueno, pero tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Te pregunto, ¿qué le falta a tu oración? ¿Qué le falta? ¿Qué ingrediente no tiene tu oración? Sé honesto contigo mismo. No te mientas. No te engañes a ti mismo. Te pregunto, ¿qué ingrediente le falta a tu oración? ¿Qué necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar? Si yo te he ofendido, perdóname. ¿Qué necesitas tú para levantarte? Aleluya. Díselo al Señor. Las fuerzas del mal podrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Satanás se asusta cuando hay un pueblo que puede adorar, que puede orar, cuando dobla sus rodillas. Que ora constante